¿Qué tal, mis amigos? Es un gusto volver a encontrarnos nuevamente a través de esta plataforma digital. Hoy, como siempre, donde quiera que te encuentres, deseo de todo corazón que te esté yendo bien, que te la estés pasando bien, dentro de lo que cabe, dentro de lo que nos permite este tiempo. Hoy, como siempre, quiero invitarte a que escuchemos la palabra bendita de Dios nuestro Señor, que ha dejado para nosotros. Donde quiera que te encuentres, pido a Dios para que el Señor te bendiga, el Señor te llene con tu gracia, que el Señor te abrace, te llene de su espíritu, para que tú puedas guiarte como se debe. Donde quiera que te encuentres, mi querido hermano y hermana, recibe un fuerte abrazo virtual de tu hermano Marcial. Hoy quiero comentarte sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está tomado de San Mateo en el capítulo 21 del 33 al 43. Y nos encontramos con otra maravillosa parábola. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último, envió a su hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores al ver al hijo se dijeron, ese es el heredero, lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Tomaron pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando el dueño de la viña venga, ¿qué hará con esos ladrones? Le contestaron, hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que la paguen a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído cierta escritura? Dice así, la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo, ustedes se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que hará producir frutos. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo que lo consideraban como un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado la bendita palabra de Dios. Claramente el mensaje es para aquellos de aquellos tiempos, los fariseos y los escribas, que eran, que el mensaje era tan claro que ellos se enojaron tanto que quisieron arrestar a Jesús en ese momento, pero no podían, porque todavía no era el tiempo de que el Señor entregara su vida por nosotros. Hermano y hermana, estos maravillosos ejemplos que el Señor nos dejó son muy fáciles de entender. Simplemente hay que abrir el corazón, hay que ponernos en la parte que nos corresponde. En los tiempos de Jesús había muchos ricos que rentaban tierras para sembrar. Por eso los que estaban escuchando en este momento entendieron perfectamente lo que Jesús quería decirles. Por eso los fariseos se enojaron. Por eso quisieron actuar como lo vemos, como hemos escuchado en la palabra de Dios. Pero esto no era para ellos en aquellos tiempos. Hoy el Señor nos está hablando a nosotros. ¿Qué nos dice con esta parábola el Señor? El Señor nos ha dado la vida. El Señor nos ha dado un corazón para que nosotros amemos. Ese corazón que venimos formando desde que perdemos uso de razón, desde que empezamos a tener conciencia. Vamos poco a poco sumergiéndonos en la vida, en el mundo actual.
y queremos siempre irnos apoderando de ciertas cosas que no nos corresponden. Hermano y hermana, este es el viñedo que Dios ha dejado para nosotros. Este es la viña que el Señor ha plantado en nuestro corazón. Y la pregunta es aquí, mi querido hermano y hermana que me escuchas, ¿qué estás haciendo con los dones que el Señor te ha regalado? ¿Qué estás haciendo con esa voz que el Señor te ha dado? ¿Qué estás haciendo con esos ojos? ¿Qué haces con ese pensamiento, con ese corazón, con esa alma que tienes? ¿Cómo la estás usando? Estás agarrando solo para ti, eres orgulloso, eres vanidoso, eres orgullosa, vanidosa, todo lo quieres para ti. A eso hoy nos invita el Señor, a que veamos, abramos nuestro corazón en este tiempo de Cuaresma. Por eso el Señor la iglesia nos pone estas lecturas, estas parábolas, para que nosotros podamos hacer conciencia de lo que estamos viviendo, para que podamos entrar en ese núcleo, en este núcleo de los 40 días que estamos viviendo, para poder limpiar nuestro corazón, para poder sacar lo que hay dentro, lo que no nos sirve, lo que nos está lastimando. Pero a veces no solo no escuchamos a los predicadores, no solo no escuchamos a los sacerdotes, no solo no escuchamos a los obispos, al mismo Papa, porque ellos son realmente los que nos están hablando hoy. Ellos son los que están cuidándonos, los que están dando esos frutos. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Matamos la ilusión de alguien, matamos aquella fervorosidad que de repente alguien, el hombre, la mujer se va a un retiro y viene con ilusiones, se ha encontrado con el Señor, y muchas de las veces nosotros lo que hacemos es reprocharle, reclamarle, ¿por qué nos abandonó? ¿Por qué se fue 2 días, 3 días de retiro? Y esa emoción que trae, ese hermoso tiempo que ha vivido con el Señor, nosotros lo matamos. Esa es una manera de matar a las personas que nos están hablando de la palabra de Dios. Nosotros los predicadores tratamos de invitarte, tratamos de hablarte, tratamos de aconsejarte, de decirte que Dios está en medio de ti, que Él puede escucharte, que tienes que cambiar. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que recibimos a cambio? Críticas, murmuraciones, señalamientos, no nos creen, en fin, es la ley de la vida. Pero fíjate cómo está tu vida, cuáles son los frutos que tú estás dando, qué es lo que estás haciendo con tu vida. Hermano y hermana, es tiempo de cambiar, es tiempo de que nosotros pongamos las cartas sobre la mesa. Un día vamos a entregarle cuentas a Dios, un día estaremos cara a cara con Él y nos va a pedir cuentas de lo que Él nos ha dado, de los días, de los años que hemos vivido, qué hemos hecho con nuestra alma, qué hicimos con el corazón, qué hicimos con todas las cosas que nos ha dado. Hermano y hermana, si tú no das frutos, si tú no das frutos buenos, tu corazón, tu vida pierde valor. Y es mentira que seas feliz. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, no eres feliz, mi querido hermano y hermana, no te engañes. La felicidad solo viene de Dios. Aquellos que roban no son felices. Aquellos que matan no son felices. Aquellos que maltratan no son felices. Porque reprochamos las cosas de Dios que nos hablan. Aquellos predicadores, los pastores, hoy los predicadores que estamos hablándote a ti a través de las pantallas, a través de estos medios, no escuchamos la palabra de Dios. Por eso las consecuencias están ahí. Matrimonios rotos, hijos fuera del matrimonio. Tenemos muchos pandilleros, tenemos muchos drogadictos, tenemos muchos alcohólicos. Eso es porque hemos matado la invitación que alguien nos trae para acercarnos a Dios. No le escuchamos, nos burlamos de ellos y matamos la ilusión que traen en ellos. Aunque estemos necesitando de Dios, le cerramos las puertas a Él. Por eso, mi querido hermano y hermana, donde quiera que estés, donde quiera que me escuches, hoy el Señor te invita a que des frutos, porque un día el Señor te va a pedir cuentas.
Ya San Pablo nos decía, y quiero leértelo en la carta de los Gálatas. San Pablo nos dice cuáles son los frutos que hay que dar y cuáles son las cosas que no debemos hacer, cuáles son las cosas que no nos permiten entrar en el reino de Dios, las cosas que no nos van a permitir entrar en el cielo. Escucha, mi querido hermano y hermana, lo que dice San Pablo. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto a los ídolos y hechicerías, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se las repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es la caridad, alegría, paz, comprensión a los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han resucitado la carne con sus impulsos y deseos. Y si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Hermano y hermana, esta es más que una clara explicación. Así es que si tú eres un borracho, deja de tomar. Si tú eres una persona que haces las cosas que escuchaste aquí, piénsalo muy bien. Un día vamos a estar cara a cara con el Señor y no tendrás parte en el reino de los cielos. Mucha gente piensa que todo el mundo se verá al cielo, que cuando se muere ya decimos, oh, ya, gracias a Dios está al cielo, vas con un viaje al cielo. Hermano y hermana, ¿cómo te portaste en esta vida? ¿Qué frutos diste? El Señor nos va a pedir cuentas de todo esto, y cómo vamos a llegar con las manos vacías. ¿Cómo podemos decir que un familiar se va al cielo si sabemos que anduvo robando, que anduvo de mujeriego, que tiene hijos por donde quiera, que anduvo faltando el respeto a todo mundo? Una persona que no se acercó a Dios, ¿cómo podemos nosotros asegurar que esa persona se va al cielo? Hermano y hermana, no nos engañemos. La palabra de Dios es muy clara. Así es que yo te invito hoy, mi querido hermano y hermana, donde quiera que te encuentres, busca de Dios, arrepiéntete. Nunca es tarde para comenzar. Recuerda aquel ladrón que se estaba muriendo ya en los últimos suspiros de su vida. Le arrebató el cielo a Jesús. Así es que si hoy estás respirando y tienes vida, estás a tiempo de poderle darle ese chance a Jesús, de poder entrar en tu vida y poder ser feliz los días que nos quedan de vida en este mundo, en esta casa común. Hermano y hermana, donde quiera que te encuentres, te deseo de todo corazón que tengas un buen día, y recuerda, no se te olvide hacer el Vía Crucis los viernes. Hay que hacer las cosas que agradan al Señor para sentirnos bien. ¿Qué importa que digan los demás si tú estás haciendo las cosas bien? Estás quedando bien con el que te dio la vida. Hermano y hermana, que Dios te bendiga y nos estamos mirando pronto.